Sean todos bienvenidos al webinar Bailando al ritmo de las agencias de calificación crediticia, riesgo soberano y condiciones de financiamiento en el sur global. Tenemos interpretación simultánea en 4 idiomas: inglés, español, francés y árabe. Por favor, identifiquen en la parte inferior de sus pantallas, en el icono correspondiente, el idioma de su preferencia. Aclarar que el idioma árabe está en la opción de alemán por alguna cuestión técnica del Zoom. Mi nombre es Patricia Miranda y tengo el placer de ser la moderadora de este webinar el día de hoy. Este es un webinar coorganizado por la Red Latinoamericana por Justicia Económica, Social y Climática LatinDat y por Third World Network, TWN. Ambas organizaciones nos hemos sentido motivadas en realizar esta iniciativa por varias razones. Nos encontramos en un contexto de crisis, con un acceso a financiamiento caro para los países del sur global, con grandes brechas de espacio fiscal para lograr la Agenda 2030 y la Agenda climática, así como otras necesidades urgentes que tienen nuestros países. Esta situación ahonda las vulnerabilidades de deuda que se caracterizan por elevados pagos en el servicio de la deuda respecto a nuestros presupuestos públicos, respecto a los ingresos tributarios. Actualmente, 3.300 millones de personas viven en países donde se pagan más intereses por la deuda que lo que se invierte en educación y salud. En este contexto, las agencias de calificación crediticia tienen un rol clave en el acceso al financiamiento. Sus decisiones no solo reflejan los riesgos sobre la capacidad de pago de deuda de un país, sino que también influyen en los costos y condiciones de endeudamiento, en los tipos de cambio y la estabilidad económica, con implicaciones directas sobre la sostenibilidad de la deuda. Las agencias de calificación crediticia tienen una influencia sobre los costos de préstamos y la naturaleza de los ciclos de penalización en los países del sur global y shocks, como hemos visto en el pasado, junto con el rol central del costo de capital en las finanzas de desarrollo global e inversión. Estas preocupaciones no son nuevas. Las Naciones Unidas empezaron diálogos intergubernamentales sobre las agencias después de la crisis global de 2008, reconociendo que las calificaciones crediticias son un factor crítico en la arquitectura de la deuda soberana del sur global. En 2012, una resolución para trabajar sobre las agencias se pasó para reconocer que el rol significativo en las dinámicas soberanas que llevó a un debate en 2013. Después de que se elevaron más preocupaciones, por ejemplo, la concentración de mercado de las agencias de calificación crediticia, la necesidad de mejorar su transparencia e imparcialidad y el promover los abordajes de evaluación de riesgo alternativo. Ahora, en julio de 2025, el año pasado, la cuarta conferencia de financiación por el desarrollo en Sevilla llevó a un documento resultado que llamaba más eh, calificaciones que sean más a largo plazo y más precisas. El compromiso de Sevilla decidió establecer una reunión de alto nivel sobre calificación crediticia dentro del Consejo Económico Social de las Naciones Unidas y pidió que se considere marcos regulatorios nacionales para reducir el sobreapoyo sobre tipo de agencias, incluyendo la transparencia con respecto al tema de las calificaciones de deuda soberana y hacer que éstas sean más, rindan más cuentas sobre sus acciones, al igual que reducir los conflictos de interés y promover un gran número de actores a operar en el mercado de calificación crediticia. Una reunión especial al respecto se llevará a cabo el próximo lunes, la próxima semana, en las Naciones Unidas. En la Latindad y en Third World Network, nuestro objetivo es contribuir a estas discusiones con propuestas, análisis
sobre las agencias de calificación crediticia a través de nuestro webinar y aquí vamos a presentar un briefing conjunto de ambas organizaciones para analizar el rol de estas agencias en la arquitectura financiera internacional y ver abordajes alternativos institucionales y metodológicos para esta evaluación de riesgos que sirvan a objetivos de desarrollo a través de más rendición de cuentas, imparcialidad, transparencia y, como decimos, justicia. Este briefing, cuyo link puede que vean en el chat, y en ambas páginas web de nuestras organizaciones, refleja un resumen de los contenidos de un reporte conjunto que vamos a lanzar a mediados de abril. Sin más, quisiera presentar a nuestro panel. Todos ellos han sido parte de este reporte y han contribuido con contenidos a este briefing. Quisiera darle la bienvenida al doctor Patrick Alzana Olomo. Él es el jefe de Política, Economía y Desarrollo Sostenible en la Comisión de la Unión Africana y también darle la bienvenida a la doctora Susan Schroeder. Ella es del Departamento de Economía Política en la Universidad de Sydney, Australia. Y también quisiera darle la bienvenida a mis colegas, doctor Bhumika Mshala de la Third World Network, Jorge Luna de la Tindad y María Cid de Third World Network. Entonces vamos a comenzar a compartir este briefing que les he mencionado presentando las conclusiones. De hecho, vamos a empezar con la última parte, que es realmente una contribución muy importante de este informe. El establecimiento de una agencia de calificación crediticia africana, liderada por la Unión Africana y apoyada por el resultado de la conferencia de Sevilla. Esta es una conclusión y también otra, el discutir las ya existentes propuestas para crear em, una agencia de calificación crediticia multilateral. Entonces quisiera invitar al primer panelista, el doctor Patrick Colombo, de la Comisión de la Unión Africana, para que comparta su visión sobre el marco institucional para la Agencia de Calificación Crediticia Africana. Patrick, te cedo la palabra. Gracias, muchas gracias, Patricia, y gracias por invitar a la Unión Africana a esta discusión tan importante de hoy. Creo que estamos en este momento en un momento muy crítico en el contexto internacional y en esa perspectiva es importante recordarnos que el establecer la Agencia de Calificación Crediticia Africana es un tema de desarrollo, es un tema de supervivencia para la Unión Africana, como hablamos hoy. Cuando vemos el contexto internacional y las dinámicas globales, sobre el piso de inversión a nivel global, podemos ver que África ha sido reducida en términos de inversión desde hace ya mucho tiempo. Y eso se debe al hecho de que hay una apreciación del continente de que no está alineado con las bases de nuestra economía. Esto habla acerca de los casi 70.000 millones de dólares americanos que perdemos aproximadamente al año debido a calificaciones crediticias bajas. Y cuando vemos el desarrollo sostenible y la brecha financiera en el continente, que está estimada en más o menos 472.000 millones de dólares americanos al año, podemos ver que esto representa una cantidad significativa de recursos que podrían ser invertidos claramente en transformación productiva y en sectores críticos, tales como la agricultura, los servicios, salud y educación. Esto creemos que debería revertirse y es por ello que la Unión Africana, los jefes de Estado y los gobiernos han adoptado una decisión que busca establecer la Agencia de Calificación Crediticia Africana. La Agencia de Calificación Crediticia sería orientada por una institución orientada por el sector privado que va a tener la oportunidad de trabajar en evaluar el riesgo del continente
y dar un equilibrio, una perspectiva de equilibrio en lo que puede hacer el crédito en el continente. No se opone a las instituciones ya existentes que están haciendo ese trabajo, pero busca proporcionar otra perspectiva en términos de cómo es que se puede apreciar el crédito en el continente y la percepción que debe ser la percepción real del riesgo en el continente en África. Es por ello que hemos empezado a trabajar con nuestro gobierno, nuestra reunión ministerial y las jefes tomadoras de decisiones que analizan la percepción que se tiene en el continente en términos de las oportunidades, pero también el riesgo que realmente están disponibles. Cuando se ve el contexto geopolítico hoy en día, se puede ver que el contexto geopolítico está marcado por por incertidumbres. Y estas incertidumbres no solamente se tratan de África, se tratan del mundo en general. Y en esa perspectiva es importante que cuando se evalúan los riesgos, que realmente se exprese qué es lo que tenemos en el campo y cómo podemos asegurarnos de que se aborden esos riesgos de manera más constructiva e inclusiva. Ese va a ser el trabajo de la Agencia de Calificación Crediticia Africana, que no va a ser una tarea que, digamos, no vamos a buscar felicitar la carga de proponer, ya saben, em, eh, calificaciones amigables a los africanos, sino que va a ser una evaluación real basada en los estándares internacionales que van a ser definidos para asegurarnos de que la metodología que apliquemos aquí no sea una metodología que sea impuesta, como la que tenemos en las agencias de calificación crediticia internacionales que existen hoy. Si es que ven el documento resultado del FFD4, van a ver que en el documento resultado se estipula claramente que se necesita una discusión internacional acerca de la metodología de las agencias de calificación crediticia a nivel mundial. Definitivamente, no se debe, es solamente a África que se tomó esta decisión a ese alto nivel para asegurarnos de que se revise la metodología de las agencias de calificación crediticia a nivel global. Para nosotros en el continente africano, como he dicho antes, se trata de desarrollo, de supervivencia en torno al desarrollo, porque solamente podemos movilizar recursos si es que tenemos calificaciones crediticias que se alineen con las perspectivas reales de nuestro continente. Y es por ello que estamos buscando es que se establezca esta institución a nivel del continente africano. Y si creemos que va a facilitar la manera en que los negocios realmente se llevan a cabo en el continente, dando información real acerca de las oportunidades, pero también los desafíos presentes y dar orientaciones claras en términos de cómo podemos proceder. Esa es la perspectiva que queremos construir con la Agencia de Calificación Crediticia Africana. Y sí que creemos que el Sur Global puede tener un rol muy importante al trabajar con la Unión Africana para asegurarse de que nosotros empecemos a nivel global a tener esa conversación en el Sur Global, porque las inversiones se necesitan de manera absoluta en nuestras regiones para poder desbloquear el potencial de nuestras economías. No podemos hacer nada, no podemos invertir de manera sostenible si es que tenemos calificaciones que no están alineados con el potencial y perspectivas reales de nuestras economías. Va a ser una oportunidad perdida el perdernos el tren de tomar ventaja de el resultado del FFD4, que también fue reforzado por la posición común africana en torno a la deuda, porque como verán, hay un vínculo entre la calificación crediticia y la deuda en todos nuestros países y nuestras regiones. En el contexto africano, como ya he resaltado antes, estamos perdiendo más o menos unos 70.000 millones de dólares americanos debido a calificaciones adversas, lo que también es parte de la explicación
del incremento de nuestra carga de deuda en lo que procedemos a la configuración internacional. Entonces, para nosotros, una participación constructiva que hemos comenzado es la llamada por la equidad, por asegurarnos de que las finanzas trabajen de manera efectiva por el desarrollo y que las calificaciones crediticias en esa perspectiva sean uno de los hitos críticos que debemos alcanzar en adelante. En términos de prácticas, de practicidad, la Unión Africana está buscando establecer la Agencia de Calificación Crediticia Africana para fines de 2026. Tenemos una línea de tiempo muy clara y tenemos hitos que estamos logrando para asegurarnos de que se implemente la decisión por completo y que podamos dar apoyo a nuestros países de manera absoluta en adelante. Entonces, con esto, Patricia, quisiera detenerme. Si de repente puedo participar de nuevo después, definitivamente voy a poder dar más detalles sobre lo que hacemos y cómo lo hacemos y cómo es que la comunidad internacional y de manera más importante el sur global pueden trabajar juntos para asegurarnos de que las calificaciones se alineen con las perspectivas reales de los países y que también las calificaciones sean amigables al desarrollo para abordar los desafíos que el sur global enfrenta. Gracias y te lo regreso. Muchas gracias, Patrick, por proporcionar todas las necesidades con una perspectiva distinta para para reflejar la percepción del riesgo real en África. Y permíteme decir que África ha liderado iniciativas positivas, no solamente para África, sino para todo el sur global, como ya se ha mencionado, no solamente sobre las agencias de calificación crediticia, sino sobre deuda y fiscalidad también. Entonces, muchísimas gracias, Patrick, y vamos a seguir discutiendo el tema más adelante. Entonces, ahora quisiera seguir estas conclusiones y invitar a Susan Schroeder de la Universidad de Sydney, Australia, porque es importante ver qué otras propuestas están en la mesa. Y hay otras regiones que han propuesto una agencia de calificación crediticia alternativa, por ejemplo, la Comisión Económica de Naciones Unidas para Latinoamérica, ECLAC, que ha presentado informes con una propuesta que fue liderada por nuestra siguiente panelista, Susan Schroeder. Susan, ¿cuál es la propuesta en torno a una agencia de calificación crediticia multilateral? Muchísimas gracias, te dejo la sala. Ok, muchísimas gracias por permitirme contribuir con este webinar. Yo les hablo desde Sydney, Australia. Son más o menos después de la medianoche. Así que voy a hacerlo lo mejor posible y voy a seguir la línea de tiempo, o los marcos de tiempo que tenemos. Tengo algunos PowerPoints que me gustaría compartir con ustedes. Tal vez los traductores lo aprecien también y se los puedo mandar para ayudarlos cuando completen sus transcripciones. Eh, Se sabe que la industria de la calificación crediticia ha tenido problemas en el transcurso de los años y hay algunos problemas básicos, tales como el tema de el modelo PES, que genera conflicto de intereses al generar las calificaciones. Muchas veces tiende a ser demasiado optimista bajo esa estructura y tenemos la estructura de la industria en sí, que está controlada básicamente por tres grandes firmas y que está centrado en Estados Unidos, en Nueva York. Fish tiene sus oficinas en Londres, entonces tenemos ese tema y yo entiendo que alguien va a hablar acerca de ellas, Patricia va a hablar acerca de ellas, o bueno, se va a hablar del tema con más profundidad, así que yo quisiera más bien tocar otros temas que hemos anotado nosotros. Entonces, sí, conflictos de interés, cambios posibles y detonadores. Y bueno, algunas cosas que vemos con la industria. Entonces, un tema que surgió fuertemente durante la pandemia del COVID-19 fue posibles sesgos en los métodos de calificación. Lo que llevó a la gente a ser alertado del tema fue que la sovereigns de Latinoamérica y el Caribe y en África tenían créditos muy bajos, eh,
mientras que los países desarrollados no. ¿Y por qué? Porque la MD Sovereigns em, em, veían, veían cómo interpretar el PBI de manera distinta en ambos lados. Entonces, ahora lo que pasa es que MD Sovereigns es inherentemente más riesgoso que la soberanía de los países desarrollados. Entonces, desde esa perspectiva, la implicancia es que los métodos de las agencias de calificación están trabajando bien, están capturando lo que deben estar capturando. La otra opinión es que podría haber un sesgo en el método sobre cómo se construyen los sesgos por el personal de calificación. Eso es algo de lo que yo hablé en mi trabajo recientemente en 2023. El tema del sesgo y otros temas relacionados con la industria de calificación crediticia sugirieron un espacio independiente internacional en que se dé apoyo al personal para participar con las partes interesadas y tener un mejor entendimiento. Y ese espacio podría ser una agencia de calificación crediticia multilateral ubicada en el sur global. Los dos objetivos de esta agencia multilateral son mejorar la evaluación de riesgo de crédito y avanzar los ODS de las Naciones Unidas. Entonces, son dos objetivos que yo tenía que cumplir, digamos, al redactar esto. Entonces, es, las funciones no son exclusivas personas algunas, es tener la debida diligencia. La debida diligencia actualmente está formada dentro de las agencias de calificación crediticia y no es que haya un observador independiente en torno a la evaluación de las metodologías que sean robustas y sólidas. Entonces, eso mejoraría la transparencia y la precisión en la evaluación de riesgo y también desarrollar abordajes extranjeros a las evaluaciones de riesgos, que sería poner las evaluaciones de riesgos en un horizonte más a largo plazo del que está haciendo ahora, y luego evaluar la satisfacción de las sociedades, la satisfacción de las necesidades básicas de las sociedades, y lo hacemos a través de los ODS de Naciones Unidas. El crecimiento, como sabemos, no garantiza la mejora de ODS. Entonces, si es que vemos los paneles de los ODS y vemos cómo es que los países están rindiendo, incluso los mejores países tienen un rango de problemas que tienen que abordarse. Ningún país es perfecto. Y pues, sí, entonces es un buen crecimiento. Se enfatiza en la evaluación de riesgo crediticio, pero no garantiza que las ODS estén yendo bien. Y luego también en Assisted Sovereign se busca también el gastar de manera más efectiva. Y eso ve también una evaluación más profunda de satisfacer las necesidades básicas de las sociedades y la participación de las partes interesadas. Entonces, un par de cosas aquí que la MCRA también busca evaluar, pues los cambios procíclicos que involucran a las agencias crediticias. Entonces, esto implica, y no se hace actualmente, pero creo que es importante reconocer la importancia de la configuración industrial dentro de la evaluación de riesgo crediticio. Las industrias intensivas en capital son procíclicas y estas agencias se apoyan en ellas para el desarrollo, como la minería y manufactura. Entonces, reconocimiento también de que no todas las industrias son productivas, ¿ok? Existen también los servicios, ¿no? Como evidencia de creación de riqueza. Entonces, esto es algo que actualmente no se lleva a cabo por parte de las agencias de calificación crediticia. Ellas ven industrias que pueden ser. ¿Cuál es la palabra que estoy buscando? Que podrían estar influenciando el desarrollo de los MDs. Están buscando industrias específicas en que las MDs se puedan estar apoyando demasiado para el comercio y para la ubicación de ingresos que ayuden a apoyar el servicio. Y si ven a las industrias y el efecto de retroalimentación que tienen, y probablemente eso se vincule a este comportamiento procíclico de las evaluaciones de riesgo,
Entonces, ejemplos de industrias que no son productivas, de nueva riqueza en términos de bienes y servicios, las actividades de fuego, de incendios, y esto está financiado, esto financia el seguro y eh, industrias que tienen la transferencia de títulos y de propiedad, no bienes raíces. Entonces, las implicaciones para esto es que el PIB, su crecimiento y su trayectoria puede ser un poquito diferente de lo que vemos cuando las actividades de fuego están incluidas. Y eso significa que la sostenibilidad debe ser llevada a cabo no solamente con las herramientas que actualmente se utilizan, sino que también suplementada con el tratamiento sistemático de la configuración industrial. También relacionado a este punto, la falta de reconocimiento de las agencias de calificación crediticia, de las empresas pequeñas y medianas y del sector informal. Estos pueden actuar como absorbedores del shock en caso de inestabilidad y realmente no se toman en cuenta en los métodos de las agencias de calificación crediticia. Entonces, el riesgo relacionado al ambiente y el contexto social eh, en la metodología periférica de las agencias de calificación crediticia responde a métodos como ajustes cualitativos. Entonces, se trata de la importancia de ellos, pero realmente no están bien integrados. Y esto lleva a la posibilidad de desarrollar un esquema complementario de calificación que probablemente va a incluir los riesgos crediticios en la dinámica asociada con estas empresas pequeñas y medianas. Entonces, vamos a hablar de esto. Las etapas de desarrollo y tendencias asociadas con dinámicas a largo plazo de desarrollo pueden ayudar a desbloquear el misterio de si es que hay un sesgo en las metodologías de crédito. Entonces, las metodologías de crédito actualmente tienen un horizonte de 3 a 4 años o 3 a 5. Entonces, algunos de los datos que han utilizado tienen un enfoque de tendencia a largo plazo, pero las visiones en sí, la evaluación de riesgo crediticio va a tener un horizonte de 3 a 5 años y eso es para calmar o para más bien llamar a los inversores financieros. Entonces, las dinámicas a largo plazo asociadas con el cambio climático y desigualdad va a cambiar, lo que significa que cuando se ve un horizonte a largo plazo, bueno, de 3 a 5 años en realidad. Se puede tratar estas dinámicas a largo plazo como esencialmente constantes, ¿no? Entonces, con dinámicas a largo plazo, básicamente son constantes cuando tenemos una visión de 3 a 5 años, porque cambia muy lento. Cuando se tiene evaluaciones de riesgo crediticios sumergidos con las empresas medianas y pequeñas, con las MIPES, vamos a poder ver su influencia en las posiciones fiscales y la sostenibilidad de la deuda. Entonces, ese es un poco mi panorama general de esta agencia de calificación crediticia multilateral y Lúbica, de hecho, tiene más profundidad en el tema, ya que la publicación que escribí, que se ha publicado dentro de las publicaciones de ECLAC, es sobre instrumentos innovadores de financiamiento, que salió hace unos 2 o 3 años. Entonces, gracias por permitirme comentar en su webinar y espero que haya podido ayudarles. Y yo con gusto tomaría preguntas y comentarios. Muchísimas gracias, Susan. Sí, sí, gracias, Susan. Primero que todo, por quedarte tan tarde en la noche, realmente te lo agradecemos un montón. Y también muchas gracias por traer esta propuesta integral de los futuros beneficios y ventajas de lo que podría ser una agencia de calificación crediticia multilateral vinculado con los ODS y también los impactos sobre el desarrollo. Bueno, ahora quisiera pasar a nuestros otros panelistas. ¿Por qué es que estos son clave? ¿O por qué estas iniciativas de tener una agencia de calificación crediticia independiente o más bien alternativa podría cambiar el juego en el contexto actual? Y me gustaría invitar a nuestra siguiente panelista, Ludwika Mashala,
de Third World Network para que nos comparta un panorama analítico de las críticas principales que encontramos en torno al contexto actual y las acciones actuales, evaluaciones actuales, resultados e impactos también de las agencias de calificación crediticia. Bhúmica, te dejo entonces la sala. Gracias, Patricia, y bienvenidos a todos. Es un gusto verlos a todos hoy aquí para este evento tan oportuno acerca de las agencias de calificación crediticia. Y solamente para empezar, quisiera decir que agradecemos tanto a Patrick y a Susan por su participación y contribución a nuestro informe. Como mencionó Patricia, nuestro informe va a ser lanzado en abril, es la redacción final, aunque tenemos ya una versión corta publicada actualmente. También quería agradecer a nuestros investigadores, María Said y Jorge Luna, por los excelentes casos de estudio y los datos empíricos, las evaluaciones de datos empíricos que han reunido. Patricia y yo hemos estado colaborando acerca de las agencias de calificación crediticia desde las negociaciones del FFD4. Y en Sevilla también hemos organizado un evento para elevar el rol crítico de estas agencias en el nexo de la vulnerabilidad climática, la deuda soberana y la arquitectura financiera internacional en general. Entonces, fantástico poder continuar con esta colaboración varios meses después. Entonces, déjame comenzar con volver a exponer por qué nos estamos enfocando en esas agencias para dar una evaluación de de la revisión de literatura. Hay bastante revisión de literatura en torno a estas agencias y algunas de las críticas en las que nos queremos enfocar, que de hecho llevan directamente a lo que Patrick y Susan han propuesto. Entonces, las agencias de calificación crediticia actúan como un puente entre los prestamistas y los prestatarios, pero se ve una asimetría en la proporción de información experta sobre ambos lados y los instrumentos de préstamo y garantías. Entonces, em, el riesgo de moratorias, etcétera. Entonces, el riesgo de soberanías es un tema y definitivamente es un juicio subjetivo, definitivamente va a decir dónde vas a prestar dinero y también determina la facilidad, dificultad del acceso soberano a financiamiento externo y le da forma al pago de la deuda y redirige los flujos crediticios en general. La literatura sobre estas agencias influye el comportamiento de los inversionistas en particular e ilustra que las calificaciones afectan los términos de rendimiento y de flujo de manera desproporcionada al flujo global y que los rendimientos o la producción hace un cambio significativo. Entonces, esto es lo que resalta mucho de las críticas de esta influencia desproporcionada que es estadísticamente significativa. Entonces, en contexto, para el subglobal, todos sabemos que hay un gran rango multidimensional de shocks, desde crisis económicas y financieras que son recurrentes debido a la naturaleza procíclica y regulada de los flujos de capital en en la arquitectura financiera, más los shocks climáticos y desastres, tales como los de la pandemia también, el estrés crónico de la deuda y episodios de moratoria y de estructuración. Y en los últimos años, una guerra y conflicto en áreas multiespaciales en el mundo. Entonces, en el momento actual en particular, saben, estamos preocupados con las presiones en torno al combustible en los diferentes países. Pero el tema es que todos estos shocks exógenos son canales de transmisión de calificación o, o la alerta de una calificación nociva que puede tener un efecto muy alto sobre la facilidad de préstamos. Sabemos que hay un récord histórico en 2024-2026 o 2010 después de la crisis financiera.
Ahora, el componente crítico del estrés de la deuda soberana es las tasas de interés para los países en desarrollo. Entonces, en promedio, los países en desarrollo enfrentan 3 a 5 veces más costos de préstamo que las economías ricas, incluso cuando tienen un crecimiento más rápido, menos deuda y más bases macroeconómicas, especialmente como el contexto más sólido de bajo déficit, baja inflación y, proporción P- PIB, deuda sostenibles. Ahora, un 9,2% de los países desarrollos tienen bueno, tenemos una gran asimetría con los países desarrollados y con el 9,2% de países en desarrollo está segregado 18,5% de los países con ingresos medios y altos que tienen mejores créditos y 4% de los de ingresos medios y 0% de los países bajos en ingresos. En consecuencia, tenemos una situación en que la evaluación del costo de préstamo de estos países africanos en 2003, hecho por algunos investigadores, estimó que el costo a los países africanos de incluso un nivel de... Sí, lo lamento, disculpen intérpretes. Voy a repetir entonces esta parte, que es del costo de un nivel de desalineamiento de calificación crediticia que es más o menos 74.000 millones de pérdidas en inversión de oportunidades por pagos de países africanos. Mientras tanto, hay más o menos 30 billones en promedio por año de ahorros globales que fluyen sobre todas las economías que ya son ricas en infraestructura, material y capital de inversión. Entonces, en este contexto, acá es donde eh, vamos a las críticas claves a las agencias de calificación. Espero que puedan verlo en la diapositiva. Pues cuando queremos comenzar con la revisión de las críticas, el primer punto es que hay un monopolio de facto, una estructura de facto de monopolio, como hemos escuchado de Susan, y también todos sabemos que hay, hay calificaciones, las oficinas de calificaciones todas en Estados Unidos que controlan 94% de las calificaciones. Esto es el bloque clave a una pluralidad de agencias, de la formación de agencias. Y también consolida el poder estructural para ejercer casi que poder regulatorio en los mercados globales, a pesar de que las firmas privadas estén operando en estructuras de incentivos muy concentradas y no orientadas por el desarrollo. Entonces se lleva al hecho de que el acceso a financiamiento externo esté mediado a través de evaluaciones privadas que amplifican la prociclidad, favorecen el ajuste a corto plazo de la fiscalidad y penalizan choques exógenos sin importar la fuente, ya sea la vulnerabilidad climática que no es culpa de la nación o shocks de inflación importados debido a eventos globales. El conflicto del modelo de interés o el modelo de conflicto de interés que mencionó Susan, vamos a volver a eso. El modelo de conflicto de interés está generado por el modelo del issuer base o que paga el que emite para los clientes financieros que les pagan por evaluaciones. Esta relación transaccional significa que las agencias de calificación están incentivadas a promover las políticas y prioridades que maximizan las ganancias de sus clientes y la participación en el mercado. Este dilema de conflicto de interés ha traído muchas preguntas acerca de la objetividad, la rendición de cuentas, la transparencia, la equidad, justicia y poder de incentivos en la práctica de las agencias de calificación, incluso los estándares más básicos. Mientras que el sesgo de la metodología, pues nos enfocamos en el hecho de que las agencias de calificación están sesgadas por el criterio del PBI, no el riesgo real. Y el PIB
per cápita. No, los indicadores de solvencia son el predictor más fuerte de la calificación que se dan. Y eso muestra en trayectoria de 3 a 5 años, en contraste con la trayectoria de medio y largo plazo, como fue resaltado en la propuesta de una agencia multilateral, va a consistir en hasta 30 años, con un mínimo de 10 años. Este marco de tiempo, en línea de tiempo, también es un factor clave que penaliza a los países de menos ingresos, sin importar el potencial de crecimiento y la calidad de inversión, que ambos que requieren un horizonte a largo plazo. Los países con alta inflación también tienen bajos calificaciones y esto es sorprendente y es problemático porque en el contexto global estamos importando inflación a través de shocks externos, sobre todo en el sur global, ya sea a través de precios de commodities o el estrechamiento monetario internacional liderado por las reservas federales. Algo importante, la proporción PIB en deuda ratio no tiene una significancia y eso refleja el hecho de que muchos países de alto ingreso eh, están teniendo calificaciones altas a pesar de que esas proporciones sean más del 100%. Entonces llego a la conclusión y quiero resaltar también que una de las críticas claves es que en lo que la finalización eh, se expande entre las economías globales en los últimos 70, en los años 70 y 80, la consolidación fiscal, o en otras palabras, la austeridad fiscal está vista por las agencias crediticias como algo positivo al crédito. Y esto generalmente es la dinámica que ha sido buscada o ha sido llamada por los académicos como un círculo vicioso de baja calificación. Y lo vemos una y otra vez durante la pandemia del COVID, las agencias de calificación le daban menos calificación a muchas soberanías debido a una observación negativa y el mensaje transmitido era que el gasto necesario en la pandemia va a hacer que te bajen el crédito. Y eso es una cita del Financial Times. En junio 2020, que la pandemia estaba en pico, eh, para las políticas fiscales se tenían que estrechar para tener una positividad a nivel del crédito y se tenía que mostrar menos inversión, incluso cuando se está en conflicto con las necesidades de desarrollo a largo plazo. Y finalmente, y esto es un panorama de las críticas muy general, hay otras dimensiones de los comités calificadores y agencias de inversión globales, pero también vemos la vulnerabilidad climática en la deuda, que muchas naciones han sido bajadas en sus niveles justo después de un desastre, justo cuando se necesitan esos créditos. Y también la vulnerabilidad a los shocks climáticos, sencillamente eso, sin importar el desastre, es un criterio de riesgo en la evaluación. Entonces acá termino recordándole al público que las crisis recurrentes económicas y financieras también demuestran el daño de de las agencias de calificación. Recordemos las crisis del 97 y 98. Estas agencias realmente exacerbaron la crisis de de las naciones asiáticas. Eh, en la crisis global de 2007 también las hipotecas estaban viendo como algo positivo. eh, Tomando un rol en las pérdidas tan enormes que se dieron. Entonces hubo todos esos intentos por las autoridades americanas y el Parlamento Europeo para buscar pérdidas millonarias contra los tres grandes. Con estos valores europeos y la seguridad del mercado, crearon la reforma de Wall Street y una ley de protección después de la crisis financiera global y igual más de una década después, estos grandes tres siguieron saliendo adelante y ahora son muy poderosos, aun cuando el público tiene que estarse cuidando de crisis financieras debido a sus acciones. Entonces, se lo paso a los siguientes panelistas que van a darnos estudios de caso por país con respecto a estos impactos en África, Latinoamérica y Asia. Muchas gracias, Bhumika. Ahora, finalmente, como dijo Bhumika,
Hemos examinado los impactos empíricos de las evaluaciones de estas agencias a través de casos de estudio nacionales de tres continentes del sur. Y ahora quisiera invitar a Jorge Luna para darnos una revisión de nuestros hallazgos principales de los países latinoamericanos. Jorge. Gracias, Patricia. Gracias a todos por estar aquí. Voy a compartir mi presentación. Ok. Muy bien, comencemos. Primero quería tomar un tiempo para explicar la metodología que utilizamos en el documento. No en este resumen o en este brief que hemos enviado a ustedes ayer o incluso ahora, pero en el documento completo que va a ser lanzado pronto. Primero, el diseño de la investigación es una narrativa comparativa. Se ve un episodio en que las calificaciones son parte de las dinámicas de estrés macroeconómico en lugar de eventos aislados. El objetivo, como dijo Bodick, es mostrar cómo esto se traduce a una serie de señales y cómo los mercados reaccionan y cómo es que los episodios afectan los costos de préstamos y la capacidad de refinanciamiento y el servicio de deuda externa. Tenemos límites y básicamente es que este análisis no es un análisis econométrico en el sentido de que no estamos buscando causalidad o correlación, pero hemos construido algunos eh, temas que hemos utilizado acá. Uno es el contexto estructural en que utilizamos variables como el PIB, balance fiscal, el perfil de la deuda y la tasa de cambio, que es importante sobre todo para Latinoamérica porque los casos que voy a presentar en la siguiente sección, con cuatro países diferentes, cuatro regímenes de tasa de cambio diferentes. Entonces, el primer paso son ah, las precondiciones, las variables y precondiciones antes de el conductor del evento, ¿no? Y luego vamos al conductor del evento en el sentido de que hay un evento detonante que causa o que sigue las consecuencias, las causalidades, ¿no? Y en esta parte utilizamos variables como la reestructuración de la deuda. Clasificamos este evento conductor en tres rutas principales. La primera es la reestructuración de la deuda. La segunda es el shock climático, el evento, ¿no? Y lo último es la adaptación del gasto público. Eh, el evento captura el mecanismo clave que lleva tanto a las calificaciones bajas, su narrativa y las implicaciones financieras. Y luego tenemos la respuesta de la agencia de calificación. Acá básicamente queremos encontrar una consistencia metodológica versus el sesgo. En esta parte, lo que hemos hecho es utilizar el marco SIP como benchmark, que incluye cinco pilares. El pilar institucional, el económico, el externo, el fiscal y el monetario. Para pre- preguntarnos o ver qué pilar se activa en cada episodio y si es que la respuesta se ve simétrica o procíclica. Luego, la parte más importante del análisis es entender la reacción a corto plazo y a plazo medio. Lo primero que utilizamos es considerar pues, datos básicamente con observación diaria, en que los datos eh, permiten seguir ventanas de los eventos, ¿no? Con la expansión, los bonos, la tasa interbancaria, las tasas de cambio y la probabilidad de moratoria y luego los canales de transmisión. Entonces, después de haber dicho eso, voy a proceder con el primer caso de estudio, que, bueno, es Argentina. Argentina, la clasificación es que están reestructurando. Esa es la clasificación de la deuda. Está empezando con un shock político y el detonante, el evento detonante, es el pasar las primarias que cambió la expectativa acerca de la oportunidad política y la estructura de repago. Luego,
el anuncio de reperfilamiento intensificados fiscales. La reacción de las agencias es que primero le bajaron el puntaje con riesgo de mayor riesgo de moratoria, luego trataron la extensión de madurez como un evento de moratoria selectivo. La reacción del mercado fue que se expandió a una probabilidad de moratoria a un año, que se elevó bastante. Y luego la casa de cambio no se movió inicialmente porque el Banco Central gastó 1.000 millones en reservas para darle apoyo al peso. Los mecanismos de transmisión, pues es que algo bastante frecuente en el sur global, que el shock político detona estas expansiones soberanas, luego se transmite a la tasa de cambio. Luego, si la autoridad monetaria reacciona, se refleja en una pérdida de reservas internacionales. Y en el caso de Argentina, este proceso eventualmente llevó a la introducción de controles al el cambio de moneda extranjera. Ahora, desde la perspectiva de la jerarquía monetaria, que es un concepto que utilizamos en el documento completo como parte de nuestra metodología, estas dinámicas reflejan una vulnerabilidad estructural asociada con la posición subordinada de la moneda local con el sistema monetario internacional, está relacionado con la jerarquía monetaria. La implicancia clave en este caso de Argentina es que este caso muestra el caso de ejemplo claro de una menor calificación y que convierte en un shock de Robles a una narrativa de la deuda. El siguiente caso es Ecuador, que está clasificado como reestructurando deuda. Este caso, el detonante fue la pandemia, luego el colapso de los precios de combustible y luego la pérdida de acceso al mercado que se llevó a un estrés de liquidez. Hay que recordar que Ecuador es una economía volátil. Cuando hablamos del régimen monetario al principio de la presentación, es por ello. Luego, la reacción de las agencias de calificación, después de un consentimiento, una solicitud de consentimiento y el periodo de estrategia de periodo de gracia, fue leída como una moratoria inminente o estrés. Esto se tomó como un alivio temporal. Y bueno, como les dije, Ecuador es un poquito diferente porque es una economía dolarizada. Entonces la dolarización retira el tema de la tasa de cambio, ¿no? Que probablemente es el canal más tradicional que usamos cuando hacemos un análisis como este. Y este episodio, en ese sentido, también Ecuador le falta una curva de rendimiento doméstico consistente. Entonces analizamos a Ecuador con una restricción, secuencia y restricciones financieras. Entonces, el mecanismo de transmisión es que en Ecuador la dolarización retira la posibilidad de absorber el shock con tasas de cambio porque ya está dolarizada. Y sin ese buffer o ese tampón, la necesidad de liquidez en dólares se hace más visible. Entonces, los instrumentos políticos limitados disponibles en una economía dolarizada, combinados con el acceso restringido al financiamiento, tiende a profundizar las tensiones fiscales y externas cuando hay un flujo de capital reverso. Entonces, el canal de transmisión opera a través de un premium de soberano, precio de bonos y de calificación formal de eventos crediticios. Entonces, Ecuador es un ejemplo de un régimen dolarizado y cómo las agencias ven el estrés y lo transmiten a condiciones de financiamiento externo. En el caso de Colombia es diferente porque aquí incluso la clasificación del conductor es diferente. Eh, Adaptación de gasto público. De hecho, el detonante es la activación de la suspensión de la regla fiscal y el escape de la cláusula de suspensión de la regla fiscal que menoscaba la ancla fiscal principal del país, la reacción de las agencias es que activaron tanto los pilares fiscales y institucionales, interpretando una predictibilidad política más débil y deteriorización del riesgo soberano. La reacción del mercado es que inmediatamente se movieron
en expansiones. La tasa de cambio y 10 años y rendimientos a 10 años eran más o menos modestas y revertieron parcialmente dentro del evento ventana. Ahora, hablando del mecanismo de transmisión, el canal de transmisión colombiano es principalmente disciplinario, más que inmediato. Entonces, la menor calificación validaba una narrativa de debilitamiento fiscal institucional, incrementando la volatilidad y ayudó a estrechar el espacio de político, incluso después de un shock mercado-precio duradero. Entonces hubo este shock duradero, pero el mecanismo de validación y disciplinas que, de hecho, las agencias refuerzan el debilitamiento fiscal. Y bueno, el último caso es Belice. Belice también se ve como que está reestructurando deuda como conductor. El detonante fue primero que todo la pandemia, que estresó, cuyo estrés empujó un superbond, que era una estructura que Belice tenía en ese momento. El centro de El Superman fue el centro de la historia del riesgo soberano y llevó a la moratoria selectiva o clasificación como moratoria selectiva. Luego la reacción de las agencias, que hubo una menor calificación de SIP a SD durante la reestructuración. El canal de mercado, en este caso, utilizaron otro mecanismo monetario que es el Harpe. Y entonces el ajuste no solo por la depreciación, sino porque este Harpe de la moneda y el estrés mostró una liquidez de la moneda extranjera, acceso al mercado y riesgo de refinanciamiento. Y el mecanismo de transmisión, pues la salida del estrés dependiendo de la mejora del crédito, respaldo oficial y un seguro de riesgo político. Las condiciones de financiamiento mejoraron debido al que el riesgo institucional fue repaquetado y no sencillamente por una recuperación endógena fundamental. El tema es que aquí las condiciones dependen mucho del aporte externo y mitigación de riesgos. Luego, lo que se encuentra transversal a los casos, probablemente la parte más importante en esta sección, es que a pesar de que la acción de las agencias muestra algo de metodología consistente, las variables constructivas sugieren sesgo en sus juicios. Como mencionó Búdica en su presentación, a veces las agencias están orientadas por sesgos. Entonces, en este caso, a pesar de que no podemos encontrar alguna consistencia metodológica, en la mayoría de los casos están influidos por sesgos. Y hay muchos tipos de sesgos. El análisis completo va a ser presentado en el documento completo y luego voy a pasarle la sala a mi colega María. Gracias a todos. Gracias, Patricia. Gracias, Jorge y María. Por favor, te invito a presentar los países de caso de Asia y África. Gracias, Jorge, por ese análisis detallado de la metodología que hemos reunido y gracias a todos los que están aquí. Voy ahora a continuar con el análisis de casos. Espero que puedan ver las diapositivas y con el caso de Indonesia, es un caso intrigante cuando se trata de cómo es que el gasto público, el ajuste del gasto público fue un conductor principal de la respuesta de las agencias de calificación. En el caso de Indonesia fue principalmente Moody's y Fitch, y los sesgos de la justificación fue en respuesta a las iniciativas de gasto público que fueron tomadas por el gobierno indonesio. Con respecto a los programas de alimentación, subsidios energéticos y financiamiento para cooperativas. Y luego la influencia venía sobre todo de los miedos del mercado y predictibilidad subjetivas de políticas que indicaban algo de sesgo más allá de los datos sólidos. Porque en el caso de Indonesia, algo importante a considerar es que los bajos calificaciones eran recientes. O sea, le bajaron la calificación. Eso se hizo en 2003, pero luego, en enero de 2025, el gobierno anunció estos gastos públicos. En términos de el shock analíticamente,
o más bien del corto plazo, analíticamente y metodológicamente, como dijo Jorge, sí. em, gracias. Entonces, en términos de la respuesta a corto plazo, podemos ver que la reacción del mercado, de hecho, está bastante limitada. Y podría decirse que la reevaluación podría ser una mezcla de de evaluaciones basadas en metodologías, que es como dar señales de alerta con respecto a la sostenibilidad fiscal, pero al mismo tiempo, la parte macro fundamental fue bastante fuerte en el sentido de que los rendimientos soberanos solamente se afectaron de manera marginal. Luego, el spread solamente se incrementó marginalmente muy poco. Entonces, la tasa de cambio fue bastante limitada o mínima, lo que se puede ver en términos de las alertas. Cuando se trata de los mecanismos de transmisión, hubo una mejora muy mínima, incluso después de 2023. Disculpa, es la de anterior. Entonces, mecanismo de transmisión puede verse, como dijo Jorge, como la prima de riesgo, el portafolio de inversión, y hubo un impacto inmediato, medio silencioso. Luego, bueno, el bajarle la calificación fue bastante reciente. Lo que se puede ver como reacciones es que es sobre todo en términos de las alertas que se presentaron por parte de las agencias, sobre todo cuando se trata de Moody's and Fitch. El siguiente caso es el de Zambia, que es uno de los países, uno de los primeros países africanos que pasó por una moratoria, un proceso de moratorio, y ese proceso que se dio durante la era del COVID. Entonces se puede ver que los shocks externos tuvieron predominancia aquí y las agencias de calificación le bajaron la calificación a moratoria, selectiva, que fue en términos de cuánto es que el país de hecho puede pagar o va a ser capaz de reestructurar en términos de la deuda. Y luego, eh, luego le pusieron como insolvencia que prolongó la exclusión del mercado de capital. Entonces pueden haber muchas implicancias ahí. El acceso al mercado colapsó, la carga de servicios a la deuda creció bastante. Entonces, este sesgo se puede ver en términos de este proceso de reestructuración que se consideró como ser negativo a crédito y como signo de insolvencia en lugar de como una herramienta para traer sostenibilidad. Y en la respuesta a corto plazo fue un cierre de los mercados capitales. El canal de transmisión mostró una mejora de la calificación mínima que vino después de que el sesgo procíclico. Entonces, realmente se puede ver en el caso de Zambia el incremento en repagos y obligaciones de servicio a la deuda, subiendo de 3,5 a 6,3 a 6% del PIB, con un acceso restringido a lo que se puede resaltar acá es la penalización de los esfuerzos de resolución de la crisis que desanimaron la reestructuración oportuna. El siguiente caso que podemos ver es el caso de Sri Lanka. ¿Se podrá mostrar la diapositiva? Sí, ok, gracias. Y acá la clasificación de conductor es el estrés de la deuda y la reestructuración, pero junto con el shock político, porque la reestructuración de la deuda se dio durante la época del régimen de Rajapaksa, que siguió un montón de problemas con las personas en 2022. Entonces se bajó la calificación de Fitch, empezando por la calificación de Fitch a categoría C y luego moratoria restrictiva. Y eso tuvo un impacto sobre las reservas de moneda extranjera como resultado de los shocks externos que estaban siendo absorbidos. Entonces, eh, se reforzaron las políticas de austeridad que estaban alineadas con el soporte del FMI. Y esto vino en términos de las facilidades a fondos del FMI que apalancaban la consolidación fiscal y el repago de crédito que de hecho se tomó en cuenta el gasto en desarrollo y social. Entonces hubo extensiones de madurez y también se redujeron.
pero al mismo tiempo las calificaciones de reestructuración mejoraron solo después de que se implementaron medidas de austeridad. Entonces estamos hablando de eh, cortes en el gasto público significativos de 44% y esto en los sectores de infraestructura, salud, educación y clima. Y la inversión pública, solamente 13% de inversión pública se atribuyó, o el gasto fiscal se atribuyó solo a 13% del gasto total. Entonces lo que podemos ver aquí es realmente un impacto de cómo es que esto llevó a este sesgo de prociclidad, pero que luego en el proceso influyen mucho las políticas de austeridad. Luego el caso de Pakistán, que es un caso importante porque no solamente resalta la vulnerabilidad climática, sino también en un país con mucho estrés de deuda, con un índice de 0,5 que muestra que está entre los países top 10 con vulnerabilidad climática. Luego, lo que llevó a que le bajen la calificación fue que en 2022 hubo inundaciones por lluvias y, bueno, las inundaciones que tuvieron un impacto en el país en el sentido de que afectaron a 33 millones de personas, desplazaron a millones de personas, 1,1 millones de cabezas de ganado afectadas, tuvo un gran impacto de 15,2 millones de dólares perdidos en el PIB y contribuyó a una gran inflación. Entonces el país ya había estado en la ruta al préstamo del FMI de 2024, o el número 24 y al 25. Pero esto fue parte de la incorporación en la baja de la calificación. Y cuando se dio esta baja en la calificación, todas estas cosas ya estaban pasando. Entonces las inigualdades estructurales ya estaban allí. Luego el programa de rescate del FMI todavía estaba en proceso. eh, Solamente se recibió lo que se suponía que fueran a recibir en respuesta el- a la baja de calificación por Fitch y Moody's, que básicamente fue en respuesta a el préstamo del programa de estructuración del FMI que tomó el país. Entonces, los ajustes de precios de combustible incluyó los cortes que había en el combustible y también se estrechó mucho la política monetaria que tenía muchos intereses, especialmente en el ajuste de la fase post inundaciones. Esto tuvo un impacto sobre el gasto social del país y hubo nuevamente un efecto de bajar el gasto público, sobre todo en el espacio de alivio al desastre. Entonces, nuevamente aquí eh, eh, se dio un efecto procíclico debido a la baja calificación debida a la crisis climática y todo dependiendo del desembolso de la FMI. Y aquí se puede ver el intercambio que se da entre el tema del clima y este ciclo que también se mencionó antes en términos del impacto de el ciclo climático y las condicionalidades de consolidación, de préstamos de consolidación fiscal. El último caso es el de las Maldivas, que es un estado isla es el más pequeño. Y también acá el evento se dio por un evento climático y estrés de deuda y se ve este estado como muy vulnerable al clima y al estrés de deuda. Y se le bajó la calificación que reflejó un empeoramiento de liquidez externa, de reservas en moneda externa y un alto servicio de la deuda. Entonces, este caso solamente resalta cómo es que la exposición climática ha sido instrumentalizada para justificar la baja de la calificación. Y en respuesta a ello, en el corto plazo, bajaron las reservas de la moneda externa y el servicio a la deuda se elevaba. Y esto afectaba debido también al tema climático, el ratio deuda PIB. También esto perpetúa la austeridad y limita el desarrollo y profundiza la vulnerabilidad a la exposición climática de esta pequeña isla. Y eso se puede ver en términos del acceso restringido a esas fuerzas de adaptación climática. Entonces, todo esto en todos estos países, y voy a cerrar ya para poder estar de acuerdo al tiempo,
La prociclidad aquí no solamente es cíclica, sino también estructural y algo que podemos ver en todos los casos como algo persistente. Y amplifica shocks exógenos y profundiza la prociclicidad y aumenta los costos de préstamo debido a los eventos críticos que se dan en estos países. Muchas gracias. Muchas gracias, María, por esta presentación. También gracias al panel. Muchas gracias por las contribuciones sobre las propuestas de agencias regionales o multilaterales. Muchas gracias a María y Jorge por esta investigación tan integral que han hecho de los estudios de caso y Boudica y Alter World Network por participar con nosotros con la TINDAD en esta iniciativa tan oportuna y crucial. Hemos recibido dos preguntas escritas que ya se pusieron en el chat, pero también me gustaría invitar a los panelistas si es que quisieran ellos decirlo directamente. Y también quisiera pedirle para esta última ronda de preguntas y comentarios, quisiera pedirle a Patrick si es que puede compartir con nosotros cuáles son los siguientes pasos, qué viene después y cómo desde las posiciones que tenemos como organizaciones de sociedad civil, academia y otras partes interesadas y ciudadanos en general del sur global, ¿qué podemos hacer? Entonces quisiera empezar con esta última ronda, con las últimas palabras de cierre. Te pasa primero la palabra a Patrick. Patrick, no te podemos escuchar. Oh, muchísimas gracias. Sí, disculpa, creo que tengo un problema de internet, pero estaba diciendo que me gustaría agradecer a todos los panelistas por los puntos tan elocuentes que han traído a la mesa y por las presentaciones tan excelentes. Es importante decir que definitivamente estamos en un punto de quiebre cuando vemos estos temas globales de las calificaciones crediticias y podemos ver que todas las regiones están enfrentando los mismos desafíos en términos de los desequilibrios y los sesgos que vemos en la metodología y en la manera en que se concibe. En esa perspectiva, ¿qué es lo que puede hacer la sociedad civil? La sociedad civil debe de seguir participando para dar apoyo a las instituciones tales como la Unión Africana en el esfuerzo que estamos haciendo. Como dijiste antes, Patricia, estamos luchando en distintos frentes. Hablaste acerca de el trabajo que estamos haciendo en términos de alinear em, la cooperación tributaria internacional y el trabajo por el desarrollo y también abordar los desafíos que vemos en el panorama de la deuda internacional y también participamos en revisar las metodologías de las agencias crediticias. Y para esto pueden ver que cuando tomas todas esas piezas de trabajo y las reúnes, puedes ver que es toda una parcela que tiene que trabajarse y tiene que llevarse por el camino correcto. Entonces, para nosotros tenemos el compromiso total de continuar con este trabajo. Todavía hay mucho que analizar como un tema técnico y como tema de desarrollo, porque cuando se le ve, ellos van a presentarlo como uno de los desafíos más técnicos que se pueden ver en nuestras economías, pero no se trata realmente de eso. Es sobre las vidas de personas, sobre asegurar la inversión en el desarrollo. Hemos hablado de las brechas y los recursos que se han perdido por parte de todas las economías en desarrollo debido a las calificaciones adversas que están recibiendo, incluso las peores situaciones que enfrentan. ¿Cómo es que los países pueden tener bajas calificaciones cuando están siendo golpeados por situaciones desafortunadas como los shocks climáticos? ¿Cómo puede pasar eso? Y cuando vemos los shocks climáticos, vemos que nuestros países definitivamente no están en el centro
de las dinámicas cambiantes que se ven, porque nuestros niveles de contaminación, y tomo el caso de África, se estima en un nivel que está por debajo del 4%. Entonces, ¿cómo es que nosotros estamos enfrentando calificaciones adversas cuando enfrentamos shocks climáticos que no se deben a nuestros niveles de industrialización y desarrollo? Y es por ello que hacemos esas preguntas claras para asegurarnos de que todos trabajemos juntos para construir una sociedad cohesionada en la que queremos vivir. Y ya saben, la que queremos dejar a nuestros hijos. Estamos esperando que la sociedad civil participe firmemente en este proceso para dar apoyo a las reformas institucionales que son importantes para hacer que el financiamiento funcione de manera efectiva para el desarrollo, y que no se vuelva un castigo para los países que ya están siendo restringidos por diferentes impedimentos estructurales que impiden nuestras capacidades de desarrollarnos de manera efectiva. Entonces eso es lo que vemos, y para nosotros nos quedamos comprometidos con la Unión, como la Unión Africana, para apoyar este proceso, y estamos liderando estas iniciativas. Y nuestro objetivo es asegurarnos de crear un mundo inclusivo, un mundo que, ya sabes, en que las agencias de calificación, la deuda, la fiscalidad se alineen para dar apoyo a la efectividad de desarrollo. Espero que sigamos esta conversación más adelante. Te lo paso de vuelta, Patricia. Muchísimas gracias, Patrick. Y tenemos participantes que se han registrado de este webinar, de estas otras delegaciones de Naciones Unidas, de otros países, otras regiones. También tenemos agencias de Naciones Unidas que están aquí hoy, y realmente esperamos contribuir a estas discusiones con contenido, pero también con este abordaje de justicia económica y social. Así que muchísimas gracias, Patrick. Y ahora quisiera pasarle la sala a Susan. Hubo algunas preguntas que no sé si tú quisieras abordarlas brevemente, pero también la creación de una agencia calificación crediticia multilateral es un tema de voluntad política. Entonces, si es que esta voluntad política se da y tenemos una agencia de calificación crediticia multilateral, ¿cómo es que los países especiales, especialmente los nuestros en el sur global, deberían estar preparados para comenzar con estas iniciativas? Muchísimas gracias, Susan. Te dejo la palabra para participar. Tu micrófono está apagado. Ujú. Sí, las preguntas que vi en el chat, una la respondí con una pregunta yo misma, porque no sabía bien a qué se refiere con un benchmark neutral, entonces no pude responder si pudieran darme la definición. Y luego la otra era si es que, a ver, cómo es que el cambio climático, eh, cómo las emisiones, cómo puede determinar la sostenibilidad de la relación crediticia, y si es que se ve el riesgo crediticio con las ODS, los ODS, la 13. Hay algo de alcance ahí sobre tener datos sobre las emisiones de carbono. Entonces, se puede, se puede ver en el contexto en el que funciona el país. Pueden capturar ese contexto con respecto a las ODS y las emisiones de carbono. Sí, y yo sí quería crear una evaluación de riesgo a largo plazo, ser una de las metas. Eso está en revisión ahora. Entonces, no quiero tocar demasiado ese punto, pero pensé, básicamente creo que se puede hacer, solamente que hay que pensar fuera de la caja, ¿no? Pero en este momento la metodología de las agencias de calificación crediticia es tan prevalente, y también de manera similar al FMI. Entonces yo siento que los dos, tanto las agencias de creditación y
y el FMI funcionan mano a mano, ¿no? Porque tienen métodos similares. Sí puede ser un punto de chequeo para ver qué quieren lograr las agencias de calificación. Entonces, sí, es posible, solamente hay que pensar diferente y bajo esos abordajes. De hecho, hay una visión bastante interesante, bastante conservadora acerca de cómo funciona el capitalismo. Y yo creo que esa es otra cosa que se tiene que abordar. Podemos pensar acerca de, bueno, primero, el capitalismo va a ser viable en adelante en los próximos 10, 15 años. Tenemos sistemas con mercados. Podemos ver la evolución de algo diferente, cómo nos revisamos socialmente y va a ser un desafío interesante. Y cómo se evalúa el riesgo crediticio en ese contexto va a ser una tarea más estrecha, me parece. Y creo que en el corazón del tema de las agencias tenemos esa necesidad de rastrear la inversión y financiamiento. Hay que calmar a los inversionistas si también quieres tener resultados sociales positivos, ¿no? Por ahí los ODS. Y hay una tensión interesante porque lo que le interesa a los inversionistas no es necesariamente mejorar los ODS, ¿no? Ellos quieren quieren que le regrese su capital y tener un retorno a la inversión. Entonces va a haber esta tensión. Así que, pues sí, no se le puede, ¿cómo pido una evaluación a largo plazo del crédito con esa tensión? Se tiene que pensar en el contexto y reproducción social. Entonces, sí, se puede seguir avanzando en el futuro para que las sociedades sigan avanzando, pero se puede tener esta orientación, la evaluación de crédito que está orientada por las ganancias. Entonces, creo que tener algo más orientado a nivel social y más de mediano o largo término es porque si necesitas que los inversionistas estén tranquilos, por eso lo hacen más a corto plazo. Ahora, con los fondos de pensiones, hay, puede haber en ese caso que se orienten más a largo plazo, ¿no? Sí, pero tiene que estar en el contexto en el que funciona el país y que eso lo entiendan que se entiendan en las ODS. La evaluación, la evaluación de riesgo crediticio debería funcionar en torno a los ODS. Sí, sería internacional que funciona así. No puede ser solamente retorno de inversión, que es lo que hacen estas agencias. Y todos un poco que están dando sus ideas bajo la influencia de estas agencias. Ese método es tan prevalente que la gente no puede evitarlo, ¿no? El discutir sus ideas en ese contexto. Entonces, es un poco como la economía hoy en día. La economía todavía es bastante conservadora, como saben, y es por eso que las políticas están orientadas por economías eh, con visiones más antiguas, que son bastante conversadoras. Entonces, para poder debatirlo, tienes que mostrar que lo entiendes. Entonces, creo que eso es lo que tiene que hacer Naciones Unidas. Yo entiendo que las Naciones Unidas vienen a ser como los campeones de o los defensores de abordajes no convencionales para buscar soluciones. Y creo que ha sido muy tímida en esta área y que necesita tener más valor para hacer lo que se tiene que hacer. No significa demoler la estructura financiera, pero sí tener espacio para discusión y diálogo con respecto a esa industria en particular, porque influye mucho. ¿Y qué podrían estar haciendo pues los países, ¿no? Yo he visto en las discusiones que he tenido yo, he visto bancos centrales presentes, ¿no? Y ellos están de acuerdo con las ideas. He visto, bueno, otras instituciones, pero sobre todo los bancos centrales están de acuerdo con la evaluación de riesgo crediticio
Entonces, tal vez los bancos centrales podrían tener más participación o más influencia para poder empujar esta agenda, pero es un punto que está un poco estancado, ¿no? Y yo quiero colaborar en lo más posible para meter en el radar esta agencia crediticia multilateral, ¿no? Pero bueno, la sociedad civil influye bastante para ayudar a que estas discusiones se den, a que empujen donde sea posible en el sistema de Naciones Unidas para exponer ideas y mantener el debate activo. Entonces, creo que eso es bastante importante. Y yo he estado monitoreando lo que está pasando en África y viendo qué está pasando. Y veo mucha discusión en torno a los procesos y regulaciones acerca de esto. Es- Detalles específicos de la metodología de la evaluación de riesgo crediticio son muy pocas y están muy alejadas. Entonces me gustaría poderlo conocer o ver mejor, porque me parece que es algo bastante nuevo que está saliendo, que debió haber sido validado. Entonces, algunas de las ideas que yo tengo eh, llegaron antes de validar esas ideas, no antes de ponerlas en el centro. Entonces, tener algo tan nuevo e innovador podría ser que está siendo validado a un lado, ¿no? Sin que lo veamos todavía, pero no lo he visto. Así que sí, no sé si Patrick quiere hablar al respecto, pero bueno, en fin, me empecé a pensar sobre cómo es que los países pueden empujar esto y tuve que ver la estructura de Naciones Unidas más cerca que nunca y ver dónde es que los países pueden tener algo de influencia sobre las instituciones dentro de o las subdivisiones que se han visto en las Naciones Unidas. Así que sí, no sé si hay más preguntas. Ay, estoy pensando en voz alta. Em, sí, sí, totalmente comprensible. Más que muchísimas gracias, Susan, por estas palabras tan integrales y también por darnos, digamos, más en qué pensar para discusiones futuras. Y tenemos dos preguntas más que creo que buscan básicamente que responda Bhúmica. Una es de John Swart, me parece, si es que hay evidencia sobre la austeridad fiscal, que de hecho sea que sea beneficiosa para que te mejore el crédito. Y de alguien más la pregunta es si es que hay algún argumento de que deben haber esfuerzos para abordar algunas campañas que restringen el valor africano para el crédito en lo que consideramos estas agencias alternativas. Gracias, Bhumika. Ok, sí, qué gusto que Patrick siga por aquí. Tal vez él también podría participar en responder eso. Pero si me permiten, en términos de palabras de cierre, y voy a abordar las preguntas, sí, también. En términos de palabras de cierre, nada más quería reenfatizar que el objetivo clave que tenemos en resaltar e iluminar el rol de estas agencias de calificación crediticia en particular, ¿no? Como, como una mirada cercana del panorama financiero es que las calificaciones son muy centrales para el financiamiento del desarrollo y también climático. Hemos visto que no podemos hablar acerca del financiamiento de desarrollo sin abordar el riesgo, las primas de riesgo que elevan el costo del préstamo, sobre todo en el contexto actual en que la ODA está cayendo, ¿no? Y se ha vuelto básicamente una causa perdida. Tenemos una arquitectura de desarrollo, financiamiento de desarrollo muy en riesgo, ¿no? Y necesitamos que crezcan, ¿no? Los ODS están descarrilados, tenemos capas
de shocks exógenos agregados. Entonces, en esta situación actual, necesitamos acceder a mercados. La necesidad de pedir prestado es crítico. Y mientras que hablamos de reducir la dependencia en el préstamo externo, la realidad pragmática es que el acceso al crédito es crítico. Y no solamente el acceso al crédito, sino también, por supuesto, el costo del repago, de pagar esos créditos. Hay mucho estrés de la deuda y no se debe al stock de la deuda, sino la tasa de interés del servicio de la deuda, el costo de pagar de vuelta debido al interés. Sabemos que en 2024 estábamos como en el 10% para países en desarrollo. Entonces, esta centralidad del financiamiento del desarrollo común y también sobre la pregunta sobre objetividad, realmente quería llevarla a la pregunta de rendición de cuentas. La rendición de cuentas, este problema de las agencias de calificación crediticia es que las soberanías se vuelven tienen que rendirle cuentas mucho más a la agencia que a los ciudadanos. Y la rendición de cuentas vis a vis el hecho de que los accionistas de las agencias de calificación están dominados por cuatro de los más grandes gestores de activos en Estados Unidos. Y estas compañías de gestión de activos que están ubicados en la estructura de los accionistas, luego crea el problema de rendición de cuentas, la perversión de rendición de cuentas, de hecho, en que la construcción de las calificaciones se orientan hacia sus intereses y sus prioridades maximización de ganancias, ¿no? Y también mantener y construir la arquitectura financiera dentro del ámbito de la subordinación internacional financiera y en particular la estratificación de tasas de interés entre los activos de alto rendimiento de bienes y de paraísos fiscales en los centros financieros clave. Y esto mantiene la bifurcación de los mercados globales de bonos, que es una imperativa global que mantienen las agencias de calificación. Em, el punto clave de cómo esto afecta el acceso a los mercados de capitales eh, es central al problema de la rendición de cuentas. Realmente es el problema de rendición de cuentas y esto es exactamente lo que sería abordado por una agencia multilateral, que sería mitigado por una Unión Africana, una agencia de calificación crediticia africana. Sobre la pregunta de si es que hay evidencia convincente de que la austeridad fiscal de hecho beneficia el valor al ser calificado. ¿Y para quién? Preguntamos, ¿la rendición de cuentas de quién? ¿No? Sería algo eso positivo. Em, entonces, el horizonte a corto plazo, creo que es claro a quién beneficia, ¿no? Y de hecho, una de las cosas claves, un aspecto clave que tratamos de mostrar en los casos de estudio es cómo incluso las propuestas para gasto público, lo vemos en Indonesia y en muchos otros países de ingresos medios, cuando el gobierno propone iniciativas de gasto público para el desarrollo social, para resiliencia climática, siempre se enfrenta a una alerta de baja de calificación inmediata. Cuando en Indonesia el nominado presidencial estaba en campaña, mencionó que propondría eh, eh, alimentos gratuitos para niños en las escuelas. eh, s- en 48 horas ya se había emitido una alerta de que se declaró esa propuesta por parte de Bravolo cuando estaba en la campaña presidencial. Entonces, estas políticas de penalización se dan de inmediato. Entonces, voy a dejar la pregunta de Catherine para Patrick, que me parece que va a ser mucho más capaz de darle una respuesta, pero espero que nuestra sesión de hoy les haya ayudado a eliminar la centralidad de las agencias de calificación crediticia para el financiamiento, desarrollo y social y las formas en que podemos llevarlo adelante, ¿no? Estas propuestas. Gracias.
Gracias, Bhúmica. Y bueno, no tenemos preguntas específicas sobre los casos de 11 países que hemos presentado sobre el reporte final. No voy a decirle a María y a Jorge que respondan, pero si Patrick quisiera abordar esta pregunta específica brevemente, y gracias a todos por seguir aquí por unos minutos adicionales. Sí, Patricia, ¿me puedes recordar cuál es la pregunta? Porque estoy teniendo problemas con el internet. Ah, sí, acá está. Eh, Dicen que debería haber mayores esfuerzos para abordar algunas restricciones al valor crediticio de África en términos de transparencia, reglamentos no confiables y grandes cantidades de actividad informal que no pasa por impuestos y sectores financieros débiles. ¿Qué tan reales son esas declaraciones en lo que consideramos metodologías alternativas de agencias crediticias e instituciones financieras? Gracias. Yo creo que es una pregunta bastante importante. Y lo que puedo decir es que hay una percepción errada de que esos problemas sean verdaderos. Definitivamente no están en la magnitud que puede revertir o ya saben, puede buscar eh, calificaciones adversas. ¿Qué es lo que le hemos estado diciendo? Hemos estado diciendo que tenemos una exageración de calificaciones eh, y como he dicho, las primas que estamos pagando no están alineadas con los fundamentos de las economías. Un ejemplo, África está siendo castigada por ser uno de los continentes en que invertir en infraestructura cuesta más. Pero cuando ves los datos globales sobre el riesgo de infraestructura, si en África es el menos riesgoso en términos de el riesgo que se percibe en invertir en infraestructura y nuestro retorno de inversión es el mayor incluso. Estos no son datos de la Unión Africana, sino que son datos que vienen de reconocidas instituciones. Y esto resalta el hecho de que hay esta percepción errada constante del riesgo sobre el continente. Los riesgos son sobrevaluados cuando son conducidos a la situación que tenemos hoy. Ese único ejemplo muestra que aquellos, eh, a esas restricciones institucionales que a veces son verdaderos y que no se pueden sobreestimar de modo que se hacen hoy, definitivamente no están alineadas con los fundamentos de nuestras economías, ya que África, hoy por hoy, es el continente que tiene el mayor potencial en términos de inversión y también tenemos los mayores retornos en términos de rentabilidad, lo que significa que nosotros tenemos que tener esa conversación para decir que hay necesidad de absolutamente desmantelar o revisar la metodología de calificaciones crediticias. Deberían estar alineadas con los fundamentos de las economías y asegurarnos de que las economías se pongan en la perspectiva correcta. Como he dicho, yo no he negado que haya desafíos por aquí y por allá, sí que los hay. Y yo quiero se me enseña acerca de las economías en el mundo que no están enfrentando tales desafíos, porque esos desafíos son globales. Podemos tomar ejemplos de países, incluso en Europa, en que la corrupción y el mal uso de los recursos han sido resaltados, pero esos países fueron castigados de la forma en que se nos castiga a nosotros cuando hay un pequeño caso de algo que está ocurriendo en el sector que ni siquiera tiene que ver con el potencial de nuestras economías. Esa es la realidad que apunta a decir que la realidad o la mala percepción que tenemos de que se está sobrevaluando el riesgo del continente se debe de revisar y se debe de poner en perspectiva. Yo tomé el ejemplo de invertir en infraestructura. Podemos tener muchos más ejemplos para mostrar que hay brechas en términos de la realidad y que se nos hace pagar en términos de la prima de riesgo que estamos pagando. Entonces, eso es lo que les digo y pueden ver las consecuencias sobre la deuda, las consecuencias sobre distintos sectores. No estamos movilizando recursos
a los niveles que se espera para asegurar que podamos financiar sosteniblemente nuestro desarrollo, lo que está impidiendo nuestra habilidad de atender los ODS y movernos en la dirección correcta. Y dijiste algo fundamental, la ONU está bajando. ¿Por qué? En el momento en que esos países están en necesidad de financiamiento condicional, nos dice una historia que debemos apoyarnos en nosotros mismos y es por eso que nos hemos comprometido en establecer la Agencia Africana de Calificación Crediticia, que no va a resolver todos los problemas, pero va a traer otra perspectiva. Creo que te perdimos, Patrick. Patrick, ¿estás por ahí? Muchas gracias por haberse quedado hasta ahora en este webinar. ¿Por qué es esto crucial? Más del 50% del portafolio de la deuda actual del sur global se le debe al sector privado a través de bonos soberanos y las tendencias reflejan que esto podría incrementar en el futuro. Y todos estos bonos soberanos están calificados por estas agencias y es por ello que es crucial tener más discusiones, más contenido acerca del tema. Y muchas gracias a todos los panelistas, muchísimas gracias por estar aquí y vamos a compartir con ustedes a mediados de abril nuestro último informe y ya esperamos poder continuar esa discusión y nuestras contribuciones por nuestro lado, pero también tener intercambios, más intercambios con ustedes. Muchísimas gracias, tengan buen día.